Bien, es un inmenso privilegio tener entre nosotros a nuestro hermano Pablo Martínez. Algunos ya lo conocemos de hace muchos años, otros también, hemos leído libros y es un privilegio que esté hoy con nosotros y que haya podido venir para compartir lo que Dios ha puesto en su corazón. Así que, sin más preámbulos, vamos a pedir a nuestro hermano, siervo del Señor Pablo, que venga y que Él nos ministre lo que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Gracias. Liderazgo y amor en la familia. Liderazgo y amor del varón en la familia. Este es el tema que tenemos por delante esta mañana. Y si hay tiempo vamos a tener coloquio también al acabar. Y si no, lo tendremos seguro por la tarde. Corren tiempos difíciles para ser hombre. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es la masculinidad? El contexto social que estamos viviendo nos está intentando presentar como el non plus ultra de la salud sexual, lo que se ha llamado paradójicamente la ideología de género. Sabéis que en la prensa se habla mucho estos días del autobús que ha intentado recorrer las calles de Barcelona, que por cierto ahora está en Nueva York. No sé cómo habrán llevado el autobús hasta Nueva York, porque ha llegado rápidamente a Nueva York, pero hay toda una movida con la llamada ideología de género, que en realidad debería llamarse ideología de no género o ideología sin género. Este sería el nombre más apropiado, es decir, una ideología que busca borrar, eliminar por completo cualquier diferencia entre hombre y mujer, lo masculino y lo femenino. Diferencias cero. Esto es lo que pretende la ideología de género. El contexto social que estamos viviendo nos lo pone difícil. Ya a finales, la última parte del siglo XX, empezó a haber una crisis de masculinidad por la influencia del ala más radical del feminismo. Hay un feminismo bueno y hay un feminismo malo. Hay un feminismo que podemos aceptar, un feminismo que es netamente bíblico, un feminismo que el Señor Jesús mismo encarnó. Juan capítulo 4 es un paradigma de feminismo bueno. Jesús con la samaritana, ahí tenemos el verdadero feminismo. Un romper barreras, una igualdad de todos los seres humanos, independientemente de su sexo, de su raza, etc. El Señor nos plantea un feminismo bueno, un feminismo conforme al corazón de Dios. Pero también hay un feminismo radical encarnado por esta ala que en nuestros días ha hecho piña, se ha juntado con determinados lobbies y que buscan no solo defender sus propios derechos, sino borrar, anular por completo cualquier diferencia entre hombre y mujer. En estas condiciones, el mensaje del Evangelio parece totalmente obsoleto. Pero esto no es un problema del siglo XXI. Las amenazas contra los principios bíblicos no han empezado con la ideología de género, ya existían en el siglo I y en el año 50 y en el año 70 y en el año 100 y en el 200. Por tanto, como muy bien nos introducía Eliseo esta mañana, lo que necesitamos saber es qué nos dice la palabra de Dios. Siempre, pero sobre todo cuando trato temas de ética y sobre todo de ética familiar y de ética sexual, empiezo diciendo
que no estoy aquí para dar mis opiniones. Mis opiniones son totalmente secundarias. Lo que yo pueda pensar sobre el tema no interesa prácticamente a nadie. Estoy aquí para intentar explicar con la mayor fidelidad posible lo que entiendo que la palabra de Dios dice al respecto. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre lo que es ser hombre? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el liderazgo del varón en la familia? Estas son las dos preguntas que vamos a intentar responder de acuerdo con la revelación bíblica y sobre todo viendo el ejemplo encarnado del Señor Jesús, que como hemos dicho nos dejó algunas pinceladas absolutamente memorables en cuanto a estos temas, como por ejemplo el episodio tan rico de relación con la mujer samaritana. En estas dos sesiones voy a presentaros dos ideas, dos principios básicos. Si recordáis estas dos ideas ya podéis dormir todo el resto del día y dedicaros a otra cosa, pero estas dos ideas os voy a pedir que las recordéis. Dos ideas solamente. La primera: el hombre, el varón, es llamado por Dios a ser cabeza de la familia, de la mujer, de la esposa, no Señor. El varón es llamado a ser cabeza de la familia, de la esposa, pero no Señor. Este es el primer principio que vamos a ir desarrollando. Y el segundo principio es una ilustración, una metáfora. El liderazgo en la familia, de hecho siempre, pero sobre todo en la familia. El liderazgo en la familia es como una bicicleta. A los que os gusta ir en bicicleta, recordadlo cuando vayáis en bicicleta. Dos ruedas para que funcione. Una bicicleta no funciona con una sola rueda. El liderazgo siempre, pero sobre todo, más aún, en la familia es una bicicleta de dos ruedas. Humildad y amor. No vamos a apurar tanto la metáfora, esto es siempre peligroso decir cuál es la rueda delantera y la trasera. Las dos tienen igual importancia. Lo que sí vamos a ir viendo es que la humildad, primera rueda, nos va a llevar a un liderazgo de autoridad. Nos va a llevar a la autoridad en el liderazgo. La humildad lleva a la autoridad en el liderazgo. La autoridad nace de la humildad. Veréis cómo esto contrasta con otros modelos de liderazgo que tenemos en el mundo que no nacen de la humildad sino del poder. Esto lo veremos después. Y la segunda rueda, el amor, lleva al servicio. El amor lleva al servicio. La humildad genera autoridad y el amor lleva al servicio. Ya podéis desconectar. Esto es todo lo que quería deciros. Ya podríamos irnos ahora. Con estas dos ideas, si dentro de 10 años, cuando os visite, recordáis estas dos ideas, me daré por satisfecho. ¿Las repetimos? El marido, el padre, es llamado a ser cabeza de la familia, de la esposa, no Señor. La voluntad de Dios es que el marido sea cabeza. La voluntad del diablo es que el marido sea Señor. Esta es la voluntad del diablo. La voluntad del diablo es que el marido sea Señor de la esposa y de la familia. ¿Me lo estoy inventando? ¿Alguien quiere leer, por favor, Génesis 3:16? Curioso que el 3:16 en la Biblia siempre tiene textos significativos. Génesis 3:16. Este es significativo por lo malo, porque es negro. Es un versículo negro. Es una mancha. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ajá. Y él se
enseñoreará de ti. Esto es consecuencia no de la voluntad divina, sino de la maldición diabólica. Lo que lleva a que el marido se enseñoree de la mujer, sea señor, no es el orden creado por Dios. Dios ni lo hizo ni lo quiso así, sino que es la maldición resultante de la caída. De tal manera que siempre que encontremos actitudes, vamos a llamar machistas, despóticas, tiranas, de querer señorear, esto no lo ha descubierto el Partido Socialista ni ningún partido de izquierdas. ¿No lo han descubierto las famosas ministras de Zapatero con el Ministerio de Igualdad? La crítica, la denuncia del machismo la encontramos en Génesis 3:16. Se remonta a aquel día cuando hay un estropicio formidable, un descalabro monumental, un terremoto memorable en el orden establecido por Dios, y se trastocan todos los roles, todos los valores. Y de una situación de igualdad le haré ayuda idónea, por esto la esposa es creada, le haré ayuda idónea. Pasamos a una situación de desigualdad, de sumisión, de señorío. Esto no es voluntad de Dios, esto es voluntad del diablo. Se enseñoreará de ella. Bien, ¿cuál es el modelo que encontramos de liderazgo en la Biblia? El modelo de liderazgo en la familia, el modelo de marido, el modelo de padre, pero sobre todo el modelo de marido, que es el que se nos hace más explícito con el ejemplo que voy a decir ahora, es el modelo de Jesús. El modelo de Jesús. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Me alegro que conozcan su Biblia, lo hemos podido decir a coro. Como Cristo amó a la iglesia. Esto lo encontramos en varios pasajes en la Biblia, el más extenso de ellos en Efesios, capítulo 6, 5, y después también en Primera de Pedro, capítulo 5, etc. Es decir, somos llamados a ser líderes de nuestra familia con un modelo, con un marco de referencia que es la actitud, la forma, la conducta que Cristo, que Jesús tuvo con la iglesia. Este es nuestro modelo práctico. No se nos pide amar desde el vacío, ex vacuo, en abstracto. Hay un modelo. Y todo lo que se acerque a este modelo es acercarnos a la voluntad de Dios. Todo lo que se aleje de este modelo es alejarnos de la voluntad de Dios. Y puesto que Cristo no se enseñoreó de la iglesia, sino que la amó y se entregó por ella, cuanto más nos acerquemos a este modelo, más estamos cumpliendo la voluntad de Dios en el matrimonio y en la familia. Bien, vamos hasta aquí la introducción. Hasta aquí la introducción. Una introducción un poco larga porque son 2 sesiones, pero creo que era necesaria. Voy a daros otra tercera frase que no es tan esencial, no es tan importante que la recordéis, pero si la recordáis no vendrá mal. Ser cabeza, amar a Cristo, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Ser cabeza es ser pastor. Cristo fue pastor, el buen pastor, el príncipe de los pastores. Amén. El marido es llamado a ser cabeza de la familia, cabeza de la esposa, siendo pastor. Todo creyente es llamado a ser pastor de su familia, pastor de su esposa, es llamado a pastorear. Es pastoreando que somos cabeza. Así es. Porque Cristo amó a la iglesia pastoreándola. Por tanto, estamos afinando,
estamos dando pasos prácticos para entender el modelo teórico que después pondremos en práctica. El paradigma, el modelo teórico. Cristo amó a la Iglesia, así hemos de hacerlo. ¿Cómo la amó? Pastoreándola. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Está claro el esquema? Pues seguimos adelante. Esta es la teoría. Este es el principio general. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Vamos a coger el coche y nos vamos de prácticas. ¿Cómo se es cabeza? ¿Cómo se pastorea a la familia y a la esposa? Quiero sugeriros en esta mañana 4 puntos. En primer lugar, ¿qué hace? En segundo lugar, ¿cómo lo hace? En tercer lugar, ¿cómo se nota? Es decir, ¿qué efectos produce? Nos vamos a autoevaluar, nos vamos a pasar un pequeño test para ver si lo estamos haciendo bien. Y en cuarto lugar, por supuesto, muy, muy importante, ¿qué recursos tenemos para ello? ¿Qué herramientas? ¿Cómo podemos llevar a término esta tarea tan importante? Primera pregunta, primer punto. Si queremos ser cabeza de familia, cabeza de la esposa y pastorear como Cristo pastoreó, ¿qué hemos de hacer? Voy a recomendar, la lista podría ser exhaustiva, pero he intentado resumir todo de una manera pedagógica en 3 aspectos. De tal manera que los que estáis tomando notas podéis dibujar un triángulo, los que estáis tomando notas con tabletas o artilugios así os es más difícil dibujar un triángulo, creo que no podréis hacerlo, pero imaginad un triángulo. Y para facilitar que lo recordéis, cada una de las 3 cosas que vamos a comentar empieza por C. C. ¿Cómo es el marido cabeza de su esposa y de la familia? En primer lugar, cercanía, estar cerca. Es importante estar cerca. La presencia. La presencia es el gesto de amor por excelencia. Y esta especie de verso de pareado es deliberado. La presencia es el gesto de amor por excelencia. El estar ahí, el estar cerca. Estoy contigo. ¿Cuál es el primer gesto de contacto físico, o debería ser, por lo menos, cronológicamente, el primer gesto de contacto físico en una relación de amor con una mujer? Exactamente. Cogerle de la mano. Este es el primer gesto. Una relación de amor madura, bien empezada, empieza cogiendo por la mano. El coger por la mano, el coger de la mano tiene un fortísimo simbolismo. Nos transmite el mensaje de estoy contigo, estamos juntos, estoy cerca. Es el mensaje que intentamos transmitirle a una persona querida, familiar o un amigo cuando está enfermo, ¿verdad? Vamos a la cabecera de la cama y ¿qué hacemos? Le cogemos de la mano, coger de la mano. Uno de los recuerdos más bonitos que tenemos de nuestra infancia, los que lo recordáis, lo recordaréis con mucho cariño, es cuando nuestro padre, normalmente el padre porque tiene la mano más grande, quizás también la madre, si la tiene grande, nos cogía de la mano. Sentir como niños que el padre con su manaza o la madre con su ternura nos llevan cogidos de la mano, nos transmite un mensaje de amor por excelencia. Estoy ahí, estoy cerca, estoy contigo. Una presencia que puede ser física, literal, físicamente ahí al lado, o que puede ser emocional.
una presencia emocional, no siempre la presencia física transmite presencia emocional. Una de las acusaciones que las mujeres más veces lanzan a sus maridos es: estás pero no estás. Estás pero no estás. Efectivamente, estás aquí de cuerpo presente, pero estás lejos mentalmente. O otro comentario frecuente: ¿dónde te has ido con la mente? Estás muy lejos, estás en la inopia, estás en la luna. La importancia de la cercanía. Qué bonita la frase que le oí una vez a una creyente muy sencilla. No sé si la frase era suya, pero su corazón realmente reflejaba esta realidad. Cuanto más cerca del pastor, más lejos del lobo. Cuanto más cerca del pastor, más lejos del lobo. Y esta frase que ella la aplicaba a Cristo, por supuesto, y que la podemos aplicar a la luz de Juan 10, de Jesús el buen pastor: cuanto más cerca estamos de Cristo, más lejos estamos de los falsos maestros, de los lobos, etcétera, etcétera. Podemos aplicarla a la familia. Cuanto más cerca los hijos, la esposa, se sienten del padre que actúa como cabeza, como pastor, más se ahuyentan los peligros de cualquier tipo, ideológicos, morales, de cualquier tipo. Más lejos están los lobos. Nada ni nadie puede destruir a una familia donde el centro es Cristo. No os olvidéis de esta realidad, porque Cristo es más poderoso que cualquier otra fuerza, incluida la del maligno, que busca destruir familias y matrimonios como león rugiente. Hay una guerra mundial contra el matrimonio. La hay. El diablo ha intentado acosar a la humanidad de muy diferentes maneras a lo largo de la historia. En pleno siglo XXI, la estrategia favorita del diablo es destruir matrimonios y destruir familias. Por ello, hemos de estar cerca del gran pastor Cristo y, como se ha dicho también esta mañana, de sus reflejos que podemos tener en el pastor de la familia, que es el varón, el hombre, que busca hacerlo a la manera de Cristo. Por tanto, en primer lugar, está cerca, la cercanía. En segundo lugar, el pastor, el hombre que quiere liderar su familia de acuerdo con el corazón de Dios, conoce. La segunda C, conoce. Se interesa por. Se interesa por. Si la primera C, la cercanía, la podíamos resumir con una frase: estoy aquí. La segunda se resumiría con la frase: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? El conocer implica interesarse por. Es un interés genuino. ¿Cómo estás? Qué pregunta más sencilla y más profunda. Hay dos maneras de preguntar cómo estás. Hay una manera puramente de cortesía que no tiene prácticamente ningún valor. Se puede preguntar cómo estás mirando a otro lado. Pero hay una manera de mirar cómo estás que transmite con los ojos cómo estás. El amor. Transmite amor. Es otro gesto de amor. Este es el corazón de la pastoral. Para aprender pastoral no hace falta, lo digo sin ánimo de menoscabar
ningún seminario. Para estudiar pastoral no hace falta ir a ningún seminario. Para estudiar pastoral hace falta tener un corazón pastoral. Y el corazón pastoral no se aprende en el seminario. El corazón pastoral se lleva dentro y lo motiva, lo mueve el Señor. Y el corazón pastoral se resume con esta frase, con esta pregunta: ¿cómo estás, cariño? ¿Cómo estás, cariño? Esta es la frase que la esposa, los hijos, más necesitan oír. Estoy aquí, cercanía, cogido de la mano. ¿Cómo estás? Interesarse por... Esto es lo que en nuestros días, con estas palabras un poco modernas y quizás un poco extrañas, se llama empatía. La empatía, ¿verdad? Ponerse en el corazón del otro, empatía, sufrir con él. La empatía no es más que interesarse por el otro de una manera sincera. ¿Será por casualidad que la palabra que se aplica en la Biblia para el acto sexual, el coito, sea la palabra conocer? Conocer. Conoció Adán a su mujer, aunque no sé si en el caso de Adán se aplica, se dice textualmente, pero luego repetidas veces se dice conoció a su mujer, ¿verdad? Sí, no es nuestro tema esta mañana, pero efectivamente el sexo, el encuentro sexual tiene un elemento misterioso, insustituible, de conocer al otro profundamente, porque conocer es amar. Conocer es amar. Y si antes decíamos que la presencia es el gesto de amor por excelencia, aquí podemos decir, podemos resumir este punto diciendo: cuanto más conozco o te conozco, mejor te puedo amar. Cuanto más te conozco, mejor te puedo amar. Amar es conocer. En tercer lugar, la tercera C, cuida. Cuida. Hemos visto hasta aquí, está cerca, la cercanía, conoce, busca interesarse por, ponerse en el mundo del otro, sus necesidades. En tercer lugar, cuida. Cuida. Decíamos que la primera se resumía con la frase estoy aquí, la segunda se resumía con la frase ¿cómo estás? La tercera C se resume con la frase ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? En los restaurantes de mucho lujo, el camarero educado y cortés, entrenado para ello, empieza con una pregunta, normalmente, que a mí siempre no es que haya ido muchas veces a restaurantes de lujo, pero las pocas veces que he ido, normalmente invitado, me llama la atención la forma como el camarero educado se dirige al cliente. ¿En qué le puedo servir? ¿En qué le puedo servir? ¿Os imagináis lo revolucionario que sería en nuestro matrimonio si cada mañana el marido, nada más despertarse, le pregunta a su esposa ¿en qué te puedo servir? La mujer alucinaría. Pero esto es lo que transmite el corazón pastoral. ¿Recordáis a José en la cárcel? Génesis, si no recuerdo mal, 37 o 39. ¿Recordáis a José en la cárcel? Él está tan estresado como el copero y el panadero, o más. Le han metido en la cárcel como premio a su justicia, a su integridad moral,
a su valentía, al premio a la espiritualidad, 13 años de cárcel. Bonito premio. Tenía muchos motivos José para estar triste. Y sin embargo, José, un ejemplo de corazón pastoral, un día se da cuenta que el copero y el panadero tienen una mirada... ¿Qué? ¿No conocéis la historia? Triste. Estaban tristes. Estaban tristes. Les pregunta, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? A partir de ahí, vamos a entrar en detalles. Sabemos todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? Pero el punto es que José se preocupa por el corazón, se preocupa por conocer las necesidades del copero y del panadero. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Alguien quiere leer, por favor, en Efesios 5:29? Porque tenemos descrito en dos verbos, descrita la tarea, la idea de en qué consiste cuidar. Esta tercera C perfectamente descrita en Efesios 5:29. El que lo tenga, que lo lea en voz alta. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Otra vez lo mismo. Ahí lo tenemos. Como Cristo a la iglesia, nuestro punto de referencia. Atención a estos dos verbos. La sustenta, en el original, se traduciría también por nutre. La nutre. La nutre, y el verbo cuida se podría traducir por abriga, calienta. Qué bonita traducción. El varón nutre y abriga o calienta a su esposa y a sus hijos. Todo lo que estamos diciendo de la esposa se aplica también, la mayor parte, no 100%, pero la mayor parte se aplica a los hijos. Cuidar es nutrir y abrigar. Cuidar es nutrir y abrigar. Sustenta, provee. A la inmensa mayoría de mujeres les gusta sentirse protegidas y cuidadas. Esta es mi experiencia en la consulta después de casi 40 años. A toda mujer normal, utilizo la palabra normal en el sentido estadístico para evitar suspicacias. A toda mujer normal, es decir, a la mayoría de mujeres, les gusta sentirse protegidas y cuidadas. El proteger y cuidar tiene todo un amplio espectro de variantes. Material, por supuesto, el cuidado material, aunque hoy en día no es solo el varón el que aporta el salario, el sueldo a casa, sino que normalmente también la mujer contribuye. Provisión material, provisión emocional, provisión espiritual. Después hablaremos un poco de esto. Instrucción. La mujer necesita sentirse cuidada y protegida. Hay un mito que dice que la gran cuidadora por excelencia es la mujer. Esto en parte es verdad, pero en parte es una gran falacia. La mujer tiene una predisposición natural, una habilidad intrínseca a cuidar especialmente de los más débiles, en este caso la prole, los hijos, los niños. Por tendencia natural, la mujer cuida a los niños. Esto nace de su sentido de madre. Este aspecto a los varones nos cuesta más. No es que no lo tengamos en absoluto, pero las mujeres lo tienen mucho más desarrollado. La necesidad o el impulso de cuidar al más débil, en este caso los pequeños o los débiles.
Pero hay un fenómeno que normalmente a nivel mediático o a nivel ideológico hoy se niega por completo, esta sensación de autosuficiencia de la mujer, de este feminismo radical del que hablábamos antes, esta ideología de género, etc., anula un concepto que es una realidad diaria. Y es que de la misma manera que la mujer tiene tendencia a proteger y a cuidar, necesita sentirse cuidada y protegida por una figura superior. Superior en el sentido de calentar y nutrir. En este sentido, no me malinterprete nadie, no en el sentido superior de ninguna otra manera que en este. La figura que está a su lado nutre y calienta. Esto enamora a una mujer. El arte de seducir a una mujer no se aprende en las 1001 noches, ni en ningún otro de estos libros. El arte de seducir a una mujer consiste en proveerle cercanía, en conocerla, interesarse por ella y cuidarla en este sentido de nutrir y calentar, abrigar. El varón puede proveer a la mujer y debe proveerle y a los hijos un binomio singular, que no es que la mujer no lo tenga, pero el varón de forma natural lo tiene mucho más: fuerza y ternura. Fuerza y ternura a la vez. Fuerza y ternura. Se pone el ordenador a funcionar. Getsemaní. El Señor está en una situación crítica, a punto de afrontar la muerte. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Coge a los 3 discípulos que piensa que más le van a ayudar, los que no le van a fallar y que van a darle apoyo, cercanía, presencia y que van a estar con Él. Les dice: velad y orad. Es decir, presencia y compañía, oración. Todos conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Los apóstoles, probablemente Juan, Pedro y Jacobo, agotados por la tensión de la noche previa a los incidentes vividos con el arresto, toda la historia que no viene ahora al caso repetir. Quizás empezaron orando, pero se durmieron. Y no una vez, sino 2 veces y 3 veces. Y ahí vemos esta exhibición de ternura de aquel que había sido extraordinariamente fuerte momentos antes, cuando el arresto, cuando la traición de Judas, y que iba a ser igualmente fuerte horas poco después, cuando Pedro le negaría, y sobre todo en la cruz. ¿Qué les dice Jesús? Dormid, dormid ya. Y después vamos y nos levantamos y nos vamos. ¿No le llamamos a esto ternura? Si yo hubiera sido Jesús, le habría dicho: inútiles, sois unos inútiles. Una cosa que os pido y en el momento en que más lo necesito, sois unos incapaces. Quedáis despedidos como apóstoles, incapaces de seguir el ministerio pastoral. Despedidos, fuera. Ya buscaré edificar la iglesia por otros medios. Esto lo veremos esta tarde. El amor es sufrido, el amor es paciente, etcétera, etcétera. Fuerza, fortaleza y ternura. Pero la ternura se expresa en los momentos en que más nos fastidian. El Señor Jesús es tierno con Pedro, Juan y Jacobo en el momento en que le han fallado una vez más. Este es Jesús, pero también tenemos ejemplos de ternura. Me gustaría tener tiempo para hablaros de Elcana. Alguien dirá: Elcana era un poquito creído.
Poco creído, ¿no? Este hombre. No te soy yo mejor que no sé cuántos hijos. ¿Cuántos hijos dijo? Un montón. No te soy yo mejor que muchos hijos. Pero el Cana podía decirlo, porque lo demostraba. ¿Y qué diremos de Booz? ¿Qué diremos de Booz? Que se casa con Ruth, probablemente enamorado. Probablemente estaba enamorado, llegó a enamorarse de Ruth. Pero la razón primera por la cual se casó con Ruth no fue el tilín que le podía hacer aquella moabita. La razón primera por la que se casó con Ruth fue redimirla. Redimir, hacer de Goel, de redentor, de acuerdo con la ley judaica, ¿verdad? El amar. Concluimos este primer punto y no os preocupéis que a menos 20, menos cuarto terminaré y lo que falte seguiremos por la tarde. Acabaremos a la hora. Concluimos con este primer punto. Las 3 Cs, el triángulo, cercanía. Vamos a repasar las preguntas. ¿Cómo se expresa la cercanía? La palabra, la frase clave, estoy aquí. La segunda, conoce. ¿Cómo estás? El corazón de la pastoral. La tercera, cuida. ¿En qué te puedo ayudar? Pues ya tienen herramientas para empezar a trabajar. A todo esto, en el triángulo, en el centro, ponemos la palabra que lo define. Esto es amar. Amar es estar cerca. Amar es buscar, conocer, interesarse por el otro. Yo conozco mis ovejas. Yo conozco mis ovejas. Y después veremos si mis ovejas me siguen. Esto lo veremos después. Yo conozco, decía el Señor, y cuidar. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amar. Amar. El liderazgo más efectivo es un liderazgo afectivo. El liderazgo más eficaz, más efectivo, es un liderazgo afectivo, basado en el amor. Un liderazgo afectivo. Como veremos esta tarde, en que estaremos hablando extensivamente del amor, el amor ágape no busca sentirse bien, sino hacer el bien. El amor ágape no busca sentirse bien, sino hacer el bien. Estamos a punto de terminar este punto. Volvemos otra vez a este precioso binomio, fuerza y ternura. Lo que voy a decir ahora me gustaría que también lo escucharan las mujeres. Pueden escuchar quizás la grabación. La necesidad número 1 de un varón, lo que más necesitan los hombres, hablo emocionalmente, desde el punto de vista emocional, La necesidad emocional número 1 de los varones es sentirse valorados. El varón necesita mucho la valoración de la mujer, por supuesto, de su esposa. Muchos de los problemas empiezan porque el varón se siente desvalorizado, esto lo veremos después, se siente tratado como un niño, como un hijo. El marido necesita sentirse valorado. Pero la mayor necesidad emocional de la mujer es la ternura. La ternura. Y esto lo vemos constantemente en la manera como Jesús trató a las mujeres. Cuando María derrama el perfume a sus pies, un perfume de gran precio, y el Iscariote, paradigma de los hipócritas, protesta diciendo: ¡hombre! Esto podíamos haberlo dado a los pobres. Ahí sale su gran inquietud social, ¿verdad? Podríamos haberlo dado a los pobres. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué les responde? A los pobres siempre los tendréis con vosotros,
pero lo que ésta ha hecho quedará para siempre. Memoria eterna de un gesto de amor. ¿No se le llama a esto una respuesta con ternura? ¿No está demostrando Jesús hacia María una ternura excepcional? Fuerza y ternura. El marido ideal es el que sabe estar cerca, busca conocer y cuida, buscando nutrir y dando abrigo. Bien, nos relajamos unos segundos de silencio, de reflexión. Nos quedan aproximadamente unos 10 minutos. En 10 minutos acabamos. Vamos a intentar reflexionar en silencio, delante de Dios. Seguro que nuestra reacción es decir, estamos lejos, ¿verdad? Estamos lejos de llevar a la práctica este triángulo. No os preocupéis, tenemos unos recursos. Después veremos los recursos, pero sobre todo, recordad que lo que mira el Señor, y la esposa debería hacerlo también, es el corazón, ¿verdad? Limpieza de manos e integridad de corazón, la voluntad de querer hacerlo mejor, la voluntad de querer hacerlo mejor. Cuando los niños llevan a casa las notas, hay una expresión que se repite, no sé si aquí se usa en Asturias, por lo menos en Cataluña se usa: debe esforzarse más. Maldita frase. Debe esforzarse más. Una cuestión de esfuerzo, en parte sí. La voluntad. Lo que Dios pide de nosotros es que haya el deseo, el anhelo, la voluntad, el inicio por lo menos de estas 3 Cs. Porque si esto está ahí, primero la esposa lo va a percibir. Las mujeres son muy intuitivas y ellas ven si en el corazón hay indolencia total, pereza existencial para cumplir estas 3 Cs, o hay un deseo para hacerlo. Pero sobre todo lo va a ver el Señor, que nos dijo: mi poder en la debilidad se perfecciona. Es decir, si tú pones así de estas 3 Cs, la gracia de Dios te ayudará a multiplicarlo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bien, seguimos adelante con el segundo punto. ¿Cómo lo hace? Hemos visto qué hace. ¿Cómo lo hace? Quiero sugerir también 3 aspectos. En primer lugar, el pastor, estoy citando Juan 10, hemos visto que el pastor conoce. En Juan 10 se nos dice, Juan 10 es el capítulo del buen pastor, yo soy el buen pastor. Va delante. El buen pastor saca las ovejas y va delante. Va delante. Los que sabéis inglés, sabéis que la palabra líder, liderazgo, viene del verbo lead, que quiere decir dirigir, ir delante. El que va delante, el líder de la clasificación general en el fútbol es el primero, el que va delante. Dirigir, ser líder, es ir delante. El marido es cabeza de la familia y de la esposa y va delante. Esto quiere decir toma iniciativas. Tomar la iniciativa. El marido es máquina de tren, no vagón. No queráis ser vagón. El marido es máquina de tren, no vagón. Y a la mayoría de mujeres, vamos a utilizar de nuevo el concepto estadístico, a la mujer normal le gusta que esto sea así. A la mujer, de la misma manera que decíamos que le gusta sentirse protegida y cuidada, a la mujer, a la mayoría de mujeres, les gusta que el marido tome iniciativas.
Y os comparto aquí un poco que en mi experiencia profesional hay dos áreas que las mujeres encuentran de vacío, de deficiencia en sus esposos. Una es el área espiritual. Normalmente a la mujer le gustaría que el marido tomara más iniciativa espiritual a la hora de tener un tiempo de culto familiar, por ejemplo, a la hora de orar como matrimonio, a la hora de tener más conversaciones de índole espiritual, etcétera, más iniciativa espiritual. Y también otro aspecto casi en el lado opuesto, en lo que es puede parecer un poco jocoso, pero es así, el mantenimiento de la casa. Cuando digo mantenimiento me refiero a las instalaciones, cambiar bombillas, pintar, todas estas cosas que tienen que ver con la logística de la casa. A la mujer le gusta que el marido tome iniciativas. Por supuesto, no se le ocurra hacer una cosa si antes no se le consulta, porque habrá bronca. Ahí lleva razón. Pero tomar la iniciativa es importante. Después veremos que hay problemas, ¿eh? No vivo, estoy todo el día en consulta con problemas matrimoniales. No vivo en una torre de marfil, sé que hay problemas, pero ya los veremos y los problemas, cuando hay buena voluntad, se pueden arreglar. Tomar la iniciativa, tomar iniciativas. En segundo lugar, persevera. La perseverancia. La perseverancia, fidelidad en el sentido de lealtad, no me refiero aquí a la fidelidad en el sentido de inmoralidad, sino de lealtad, fidelidad, paciencia. Esta tarde ampliaremos este concepto. La paciencia es la actitud de no arrugarse ante las adversidades, de ser fuerte. La palabra en griego, paciencia, la palabra paciencia de fruto del Espíritu en Gálatas 5 es macrotimia. Macrotimia quiere decir ánimo grande, grandeza de ánimo. Esto es paciencia. La paciencia es grandeza de ánimo. El hombre, la persona que no se arruga, que no se ahoga con un vaso de agua. Lealtad, paciencia, valentía. Valentía. No arroja la toalla. Lo contrario de la fortaleza de ánimo de la paciencia es la pusilanimidad. Pusilánime. Pusilánime es en latín lo contrario de paciencia en griego. Pusilánime quiere decir ánimo pequeñito, de ahí de pusi, como una pulga, ánimo pequeñito. Un ánimo pequeñito es la cobardía, la paciencia es el ánimo grande. Va adelante, persevera, lucha con arrojo, con valentía, con paciencia. En tercer y último lugar, ora. Ora. Esto es lo que hizo Jesús. Todas estas tres cosas las hizo Jesús. En Juan, sobre todo lo vemos en el Evangelio de Juan. ¿Cómo terminan aquellos 5 preciosos capítulos, los últimos discursos de Jesús? Juan del 13 al 17, 5 antológicos capítulos. Jesús, antes de morir, les hace un curso teórico práctico, un seminario monográfico a sus apóstoles. Lecciones prácticas y teóricas, unas prácticas tan impactantes como lavarles los pies y otras teóricas tan impactantes como todo lo que tenía que ver con la vida eterna. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo termina este pasaje? Con Juan 17. ¿Qué es Juan 17? La oración pastoral, lo que se llama la oración sacerdotal por antonomasia. Jesús acaba su ministerio activo, por así decirlo, acaba su labor de instrucción, ¿cómo? Orando. Ora por y ora con. Esto lo veremos esta tarde cuando hablemos de los recursos espirituales. La auténtica espiritualidad que nos enseña Jesús tiene los 2 pies en el suelo y la mirada en el cielo. Los 2 pies en el suelo y la mirada en el cielo. Ora por sus apóstoles
Y no solo por ellos, sino por todos nosotros. Él lo dice explícitamente. Y no te pido, Padre, solamente por ellos, sino por todos los que han de creer en su nombre, etcétera, etcétera. Recordáis el pasaje, ¿verdad? La oración. ¿Por qué la oración es tan importante en la familia? Porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los constructores, los albañiles, ¿verdad? Salmo 127. Estamos hablando de un edificio diseñado por Dios y presidido por Dios o por el Señor Jesús. El arquitecto es Dios, nosotros somos albañiles. Terminamos. Decía un consejero matrimonial norteamericano de larga experiencia que había estado haciendo un trabajo de su propia consulta con más de 700 parejas, matrimonios. De más de 700 matrimonios, los que tenían el hábito de orar juntos con regularidad, únicamente un 1% llegó al divorcio. Es un dato muy interesante. ¿Qué es que la oración es un talismán, una lámpara de Aladino que protege del divorcio? No actúa por vía de talismán. La oración actúa primero porque es una fuerza sobrenatural de parte de Dios, la energía suprema, como veremos esta tarde, el poder de Dios para vencer fortalezas espirituales, en primer lugar, pero también porque la oración es el elemento unitivo por excelencia de la pareja. No hay mayor intimidad física que el coito, pero no hay mayor intimidad espiritual que orar juntos. Y de la misma manera que hombre y mujer unen su cuerpo para tener intimidad física, deberían unir su espíritu con regularidad para tener intimidad espiritual. Bien, vamos a dejarlo así. Esta tarde seguiremos con el tema del amor. Vamos a hacer un estudio exhaustivo de 1 Corintios 13, pero antes responderemos a las dos preguntas que, si habéis estado alerta al principio, nos faltan. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que estoy siendo cabeza de la mujer? ¿Cómo se nota que soy buen marido? Y vamos a considerar también los recursos espirituales que tenemos en el Señor. Sugiero que tengamos 1 minuto o 2 de descanso, sin moveros de aquí, si puede ser. Podéis levantaros, pero no salgáis de la sala. Y luego le pido a Luis, por favor, que venga para moderar 15 minutos de coloquio, quizás. Podemos tener hasta la 1, 15 minutos de coloquio, yo creo que es bueno. El tema da mucho de sí y que tengamos algunas preguntas. Si alguien no se atreve a hacer la pregunta, vamos a dar un poco de pie también a los introvertidos a preguntar, porque los introvertidos tienen cosas muy buenas que decir, pero a veces por miedo a hablar dejan que sean los extrovertidos los que hablen. Así que si alguien tiene alguna pregunta para hacer, la puedo hacer llegar por escrito. Y luego, antes de acabar, os explicaré también que he dejado allí al final una hoja en la que podéis apuntar vuestro nombre y correo electrónico, y los que estéis interesados en el ministerio nuestro de Pensamiento Cristiano, donde hay artículos, grabaciones, conferencias, etcétera, de nuestra actividad, nuestra cuando mi padre vivía, ahora digo mía. Podéis allí tener acceso, podéis dejar vuestros nombres, la página web de Pensamiento Cristiano, y os mandaremos las noticias. Hacemos 1 minuto de descanso, si puede ser sin salir de esta sala, a menos que, como dicen los ingleses, la naturaleza os llame. Si la naturaleza os llama, podéis salir de la sala, pero si no, vamos a hacer 1 minuto de descanso y seguimos. ¿Levanta la mano también? ¿Alguno? Muy buenas tardes. Sí, ¿cuál sería el obstáculo principal en su experiencia para poder cumplir con todos estos consejos que usted nos deja? Pensaba tocar. Voy a tocar un poco más esta tarde este punto. Esta tarde vamos a tocarlo más a fondo cuando hablemos del amor. Yo creo que podemos dividir los obstáculos sobre todo
en tres grandes tipos, los voy a resumir. En primer lugar, hay quizás de lo más solventable, de lo más fácil de resolver, aparentemente a lo más profundo y más difícil de resolver. Hay obstáculos que vienen dados por el estilo de vida, el ritmo de vida que nuestra sociedad hipercompetitiva está generando. Vivimos en una sociedad con una extraordinaria exigencia en los trabajos, sobre todo de dedicación, de tiempo, y los matrimonios hoy y también las relaciones padres e hijos, falta tiempo para estar juntos y sobre todo falta tiempo de calidad. Y hay esposos que se ven quizás media hora al día y aún gracias, ¿verdad? Y esto es una auténtica tragedia, la presión social que hace que las familias pasen una gran necesidad de tiempo por los horarios reventados y el estrés que destroza familias. Este sería el primer factor, un factor de tipo social que no podemos despreciar. Vivimos en un mundo complejo y vivimos en un mundo, por no decir nada ya, de cuando se trabaja pues en lugares distintos y no puede, el marido tiene que estar lejos durante días o temporadas, todavía lo complica más, ¿verdad? Hay un segundo factor que es más de tipo emocional. Ahí podríamos hablar mucho. Los problemas emocionales dificultan la intimidad en la pareja. No me refiero a la intimidad sexual, sino me refiero a la intimidad emocional. Problemas de autoestima de parte de la mujer o del hombre, problemas de dependencia, problemas de no haber roto suficientemente el cordón umbilical con la familia de origen, expectativas equivocadas, en fin, toda una serie de problemas emocionales indudables que bastantes veces requieren consejería no necesariamente profesional, pero sí consejería experta, y a veces pues sí hace falta consejería profesional. Dentro de estos problemas emocionales, uno de los que yo me he encontrado con más frecuencia es que al marido le cuesta asumir el rol que hoy hablábamos de máquina de tren, y todo lo que hemos dicho, ¿verdad?, de iniciativa, etc. Y le puede costar por dos razones. Una, porque la mujer no le deja, o dos, porque él no se siente cómodo en este rol. ¿Qué es el huevo y qué es la gallina? ¿Dónde ha empezado el problema? Esto es lo que quizás en consejería a veces hay que explicar, ¿verdad? O hay que intentar investigar. Hay ciertas culturas, incluso en ciertas regiones de España, más que en otras, pero esto se ve sobre todo en Latinoamérica, es relativamente así. No quiero generalizar, porque las generalizaciones siempre son malas. Los países andinos, por ejemplo, se observa la tendencia a que el marido se desentienda mucho de la casa, de la familia, y ejerza un rol casi de hijo, y la esposa tiene que ejercer un rol de madre indebido. ¿Esto es causa o es efecto? Bueno, es lo que no sabemos, ¿verdad? El marido ejerce el rol de hijo porque la mujer no le deja, o la mujer tiene que asumirlo porque el marido no lo asume. No es fácil llegar a la explicación. Pero ahí tenemos una causa frecuente de esto que hay que intentar hablar tranquilamente, y lo que está claro es que el marido debe asumir roles de más iniciativa, de más liderazgo, simplemente o principalmente porque así lo quiere el Señor. No nos olvidemos de cómo hemos empezado. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. La voluntad de Dios es esta. No estamos hablando de una opción. El tercer y último factor es espiritual y es el más importante, y es el egoísmo. El egoísmo es el peor enemigo del amor. El enemigo mata el amor, el individualismo. El egoísmo le es al amor lo que el agua al fuego, lo apaga. El matrimonio no es apto para egoístas. No es apto para egoístas. Lo malo es que el egoísmo es uno de aquellos pecados
de los que podríamos llamar del jorobado, ¿verdad? Que uno no se da cuenta que tiene joroba a menos que le pongan un espejo detrás y pueda ver que realmente lleva joroba. De la misma manera que no somos, y esto lo veremos esta tarde, de la misma manera que no somos conscientes a veces de que somos unos envidiosos o unos orgullosos, nos cuesta mucho aceptar que somos egoístas. ¿Yo egoísta? No, son nosotros los que tienen que hacernos ver que realmente somos egoístas. El egoísmo mata matrimonios. El egoísmo mata matrimonios. Esta tendencia al yo primero. A veces me piden que dé una definición rápida de amor. Yo les digo muy fácil. Tú primero. Amar es tú primero. No les estoy diciendo que lo definan ellos primero, no me refería a esto. Sino que les digo, el amor se define con una frase muy sencilla. Tú primero. Esto es el amor. Así de fácil y así de difícil. Porque es muy difícil, ¿verdad? Esta tarde ampliaremos más, pero sí, reconozco que no es un tema fácil. Yo soy un profesional de la consejería matrimonial y puedo deciros que Génesis 3:16 es una realidad. Porque vivimos en un mundo caído. Y porque la voluntad del diablo, que no nos olvidemos, el diablo es el príncipe de este mundo. Tiene poder, Y el diablo busca destruir matrimonios de las maneras más sutiles que puede o más abiertas. Por tanto, estamos en lucha. Estamos en lucha. No quiero presentaros un panorama idealista, idílico, triunfalista. Lo que quiero presentaros es sobre todo el ejemplo de Cristo y a lo que nosotros como llamamos. Perdón que me haya extendido con esta pregunta, pero creo que era importante tenerla. Sí, muy bueno. Yo tengo una pregunta, hermano, acerca de Génesis 3:16, que habíamos leído, ¿no? Eso fue acerca de la caída que hubo de la humanidad. Pero ¿qué hay del consejo que da Pedro en el capítulo 3, el verso 6, acerca de las mujeres, llamándole? Dice, Señor, Abraham, como sabe, era así, o sea, quería que me pregunte, que me dijera por qué razón lo dijo Pedro, dando ese consejo. No podemos coger, una hermenéutica rigurosa de este pasaje no nos permite coger esto como paradigma, como modelo. De ninguna manera estamos viviendo de la misma manera que no podemos coger como un modelo o un paradigma la esclavitud que había en el Antiguo Testamento o que había en aquella época, ¿verdad? Era normal tener esclavas. Quiere decir que el hecho de que Agar estuviera conviviendo en aquella familia que Dios aprueba la esclavitud. La respuesta es sí y no. El mismo Señor Jesús nos dio la respuesta por la dureza de vuestros corazones, por Génesis 3:16. Porque estamos viviendo en un mundo caído. Por supuesto que la voluntad de Dios no es la esclavitud. Dios no quiere que exista Agar. Y luego los problemas que nos ha traído, todo el lío de Ismael. Todavía estamos pagando las consecuencias ahora, ¿verdad? No era la voluntad de Dios, pero por la dureza de vuestros corazones hay ciertas cosas que existen y que son una realidad. Pero esto no quiere decir que no debamos aspirar, luchar por introducir el reino de Dios, los valores de Dios, los principios morales de Dios, que son los que Cristo encarna a nuestra sociedad y a nuestro mundo. Aunque sabemos que no lo conseguiremos, pero por lo menos hemos de ser sal y luz. Y ser sal y luz implica el no aceptar todas estas cosas. Y de la misma manera que no aceptamos la esclavitud, y gracias a Dios fue un cristiano el gran paladín de la lucha contra la esclavitud, Wilberforce, tampoco podemos aceptar muchas otras cosas del campo ético. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, sí. Pablo, ¿quién pastorea al pastor? Me explico, cuando en un matrimonio pues el varón está pasando por algún tipo de crisis, sobre todo que sea una crisis espiritual. Muchas veces yo recuerdo haber vivido como las
las mujeres se ven arrastradas por decisiones de maridos que no están en condiciones de tomar esas decisiones. Entonces, siempre tenemos una tendencia a buscar fuera el consejo. No deberíamos, o cuál es tu opinión sobre si en esos momentos cuando el hombre está en crisis, cuando no está en un momento de tomar decisiones, cuando no puede pastorear, no deberíamos de escuchar primero a nuestras mujeres como ayuda idónea que son para nosotros? Es una buena pregunta. De hecho, este es el tema justamente de la ponencia que voy a estar desarrollando en el seminario de pastoral el 8 de mayo. Entonces, resumirla en un minuto, pero voy a intentar hacerlo. A ver, cuando hay una situación de crisis del pastor, lo ideal es que esta crisis la ventile, la abra. Una crisis es muy parecido a una herida contaminada con tierra. Si un niño se cae al suelo, como hacen infinidad de veces, y se pelan la rodilla y se la contaminan con tierra, ¿qué es lo que hace la madre o el padre? Lo primero que hace, limpiarla. Lo primero que hay que hacer es limpiarla, y dejarla expuesta. Taparla no suele ser conveniente porque favorece que crezcan gérmenes, por ejemplo los del tétanos. Bueno, esto es otra historia. Lo primero que tiene que hacer el pastor en crisis es ventilar el asunto. Pero esto es justamente lo que la inmensa mayoría de veces no hace. Lo que hace es callarlo, guardarlo en silencio. Y no solamente en los casos más, vamos a decir, más en los que se podría comprender que esto fuera así, los casos de inmoralidad sexual, de pornografía, por ejemplo, de caída sexual. No solo en estos casos, sino en otras situaciones de crisis, lo esconde. Esto es lo que no debe hacer. Es importante limpiar la herida. Hay 3 dimensiones en las que puede compartir esto. Y ciertamente tienes razón en que la primera persona con la que debe compartir es con la esposa. La esposa es la primera persona con la que debe compartir. Pero además, yo creo que es muy importante que el pastor, y esta es una recomendación que yo siempre doy, tenga, esto es ideal, es muy, muy bueno, tenga 1 o 2 personas de confianza de fuera de su entorno, que le den objetividad, que podríamos considerar consejeros, mentores, amigos, 1 o 2 personas de confianza, y que se vea con estas personas con cierta regularidad, una vez al año, por ejemplo, encontrarse, presentar motivos de oración, revisar vida. Yo creo que esto es muy saludable, es una excelente manera de prevenir crisis. Siempre pongo el ejemplo del gran líder inglés, uno de los más grandes predicadores y estadistas de la segunda mitad del siglo XX, John Stott. Stott, todos sabéis el gran impacto que ha tenido en el mundo evangélico. Él tenía lo que él llamaba grupo de ancianos consejeros. 3 personas que él había escogido, con las que se reunía una vez al año y volcaba su corazón, hablaba, rendía cuentas. Son grupos a la vez de apoyo y de rendir cuentas, pero no forzado. Él lo hacía, o sea, no había ningún vínculo, vamos a decir, empresarial, laboral con estas personas. Lo hacía voluntariamente. Y esto es una de las mejores maneras de prevenir las crisis. Bien, quizás debemos dejarlo, no sé. Una última pregunta. Hola, encantado, hermano. Mire, mi pregunta es sobre el tema de... yo no estoy casado todavía, pero es sobre el tema de los matrimonios para las personas que deciden que sus matrimonios y sus vidas sean para servir al Señor, ¿no? Entonces, yo he escuchado muchas veces que siempre se dice que se ponen como unas pautas hacia los órdenes, ¿no? Que tienes que tener tu vida, primero Dios, después tu familia, después la obra, ¿no? Estas cosas que ya unos, pues más o menos casi todos las dicen igual. Pero yo, en mi entendimiento, Jesucristo dijo, aquel que no deja mujer, hijos, todo, por mí, no es digno de mí. Entonces esta es mi pregunta.
yo soy en el futuro, yo estaré casado con una mujer que va a ser igual que yo, además sé que vas a tener el mismo llamado que yo, por el promesa del Señor. Pero imagínate que a lo mejor la obra a mí hay tiempos en los que te lleva a que si a lo mejor tú tienes hijos, ellas tengan que estar con los hijos y tú tengas que estar mucho más tiempo en la obra. Incluso a lo mejor irte días, porque Dios sabe, tienes que ir al pueblo a evangelizar y tienes que irte 4 días. Y la obra te está llevando por circunstancias mucho más tiempo. ¿Usted cree, ha tenido en algún trato o algún consejo que pudiera darme para el futuro, o si ha tenido ya tratos con personas, matrimonios que hayan podido tener problemas por estas causas? Una pregunta muy importante también, muy importante. Una pregunta que puede salvar vidas y puede salvar familias. A ver, empezamos por la primera parte de la pregunta. Esta clasificación de decir prioridades, primero Dios, después la familia, después el trabajo o lo que sea, entiendo que es una clasificación pedagógica, pero es falsa. Totalmente falsa. Por tanto, para mí no es un criterio adecuado. ¿Por qué? Porque el tipo de amor que yo tengo hacia Dios es un tipo de amor cualitativamente distinto del tipo de amor que tengo hacia la esposa y del tipo de amor que tengo hacia los hijos. Son amores esencialmente, por naturaleza, distintos. Es como sumar decenas y centenas, O es como preguntarle a un niño pequeño: ¿a quién amas más? ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Estúpida pregunta. Estúpida. Porque el amor que el niño siente hacia la madre es cualitativamente, esencialmente distinto del amor que siente hacia el padre. Y no es un asunto de cantidades, de a quién quieres más, sino es un asunto de cualidad. El amor que yo tengo hacia la madre es distinto del amor que tengo hacia el padre. Y lo mismo ocurre en las prioridades de la vida. ¿A quién quieres más? ¿A Dios o a tu esposa? Pregunta absurda. Pregunta absurda. Ahora, si llega el momento, lo que quiere decir estas prioridades sí nos sirven. En el momento en que te ponen entre la espada y la pared y por razón, por ejemplo, de persecución religiosa, vamos a poner un caso extremo de persecución religiosa, dicen: tienes que escoger entre tu mujer o Dios. O tu mujer te lo dice: escoge entre la iglesia o Dios o yo. Solo en estos casos de disyuntiva absoluta es cuando entra en juego la prioridad. En este caso, efectivamente, Dios es primero. Pero esto es absolutamente excepcional. Esto no suele ocurrir en la vida. Por tanto, no se olviden, el amor que ustedes tienen hacia Dios es un amor distinto hacia la esposa. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amen a sus esposas con el amor de esposa y a Dios y a cosas de Dios, y no sumen decenas con centenas. Es una pregunta absurda. Dicho esto, es muy importante, y Pablo nos lo recuerda en 1 Corintios 7. Y esto los ingleses, los líderes evangélicos ingleses, en esto nos van delante. Si tú tienes la idea de que vas a querer desarrollar una labor misionera que te va a requerir sacrificios, dedicación de tiempo en países extraños o realmente de una dedicación muy absorbente, el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 nos lo dice muy claro: no te cases. No te cases. No lo digo yo, lo dice Pablo. 1 Corintios 7, te lo lees de nuevo y ahí tienes la respuesta. Pero si estás casado, la voluntad de Dios, tan importante como servirle a Él, y de hecho servirle a Él, es que pastorees también a tu esposa y a tus hijos. Que es lo que decíamos al principio. Debes empezar siendo pastor de tu propia familia, y en la medida en que seas pastor de tu propia familia, podrás pastorear a la grey que Dios te da. Esta sería un poco la respuesta. Amén. Bien, vamos a ponernos en pie. Muchas gracias, Pablo, por todo esta mañana y por las preguntas que han sido respondidas.